Vista el cuadro general de las virtudes morales, sobrenaturales y humanas, podemos saltar para dedicar un pedazo pequeño a las humanas. A mí me gustan mucho las virtudes humanas, entre otras razones, porque las virtudes humanas son las propias de todas. Podríamos decir que las virtudes morales y las virtudes sobrenaturales son virtudes en las que interviene Dios. Y ustedes tienen todo el derecho de decir, ¿y qué pasa si no soy creyente? Aunque ha habido una realidad en la historia de la humanidad de siglos y siglos que es muy difícil que una persona no crea en algo. Pero no quiero entrar al tema de la virtud sobrenatural, la fe, la esperanza y la caridad, y si hay un cielo o hay un infierno, y si hay un castigo o no hay un castigo, sino que centrémonos ahora en el tema de las virtudes humanas. ¿Cómo conocemos a los hijos en torno a la virtud? Es decir, a la repetición de actos buenos que nos llevan a la virtud, a la repetición de actos malos que nos llevan al vicio. Cuando los chicos hasta los 7 años pueden ir adquiriendo la virtud de la obediencia, de la sinceridad y del orden. Depende mucho de los padres. Cuando los papás le van enseñando dónde van los juguetes, dónde van los calcetines, dónde van los calzoncillos, dónde se cuelgan los pantalones, dónde se pone el jabón en el baño, cómo, y empezamos a darnos cuenta de que en cierto sentido la mejor calidad humana de un hijo depende de la mejor calidad y dedicación de los padres en fomentar antes de los 7 años, lógicamente que después continúa las virtudes, pero ir fomentando en la educación de los chicos, obedecer a papá, obedecer a mamá, obedecer a los mayores, a su hermano mayor, a su hermana mayor, obedecer a su maestra, a su maestro en la escuela, obedecer al oficial de policía. Qué importante es cuando un papá le enseña al hijo a obedecer a la autoridad. ¿Cuántos retratos tenemos del hijo que abraza al policía? El hijo que se cuadra ante el soldado del ejército, que le brinda pleitesía, porque ha sido educado a la obediencia. No tenemos miedo de obedecer, porque sabemos que tarde o temprano seremos empleados de una fábrica, de una empresa, de un ejército, de una institución, de un gobierno, y tenemos que aprender a obedecer desde chiquitos. Es muy bonito cuando un hijo sabe decir la verdad. ¿Quién quebró el florero? Mamá, fui yo. Es más, ni siquiera tiene que mamá decirlo. Una vez que se quiebra el florero, el hijo, si es sincero, mamá, perdón, se me quebró el florero. Mamá, perdón, me tomé el postre en la nevera. Mamá, perdón, me terminé la Coca-Cola que estaba en el frigorífero. Mamá, me dio hambre y me comí un huevo. Y lógicamente el orden cuando llegamos al closet, cuando llegamos a la cama, cuando vemos que el cuarto del niño, si es que vive solo, está tendida la cama, están las cosas en su lugar, están los juguetes en su lugar. Los papás que se van acostumbrando al desorden de la habitación de su hijo, no se dan cuenta de que lo que están haciendo es un niño vicioso, desordenado. Y es muy bonito porque la mayoría de los expertos en virtud, David Sachs, que citaba yo en algún momento, que dice que un hijo o un niño es una persona madura si tiene las virtudes propias de la edad. Y aquí tenemos que un niño hasta los 7 años debe ya tener por lo menos la virtud de la obediencia, de la sinceridad y del orden. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas hoy, después de los 7 años? Porque él nunca fue ordenado. Y ella se enoja cuando se da cuenta, yo no me hubiera casado con este tipo que es un desordenado, ¿no?
¿Cuántas veces un hombre ha dejado el coche no se sabe dónde y se da cuenta hasta el otro día porque lo dejó parqueado en desorden? Tres virtudes que son muy importantes y que las vamos formando a través de dirigir y encaminar a los hijos y a las hijas a obedecer, a decir la verdad, a no tener miedo a la verdad, a enfrentar las consecuencias de la verdad y, lógicamente, a poner las cosas en su lugar, ponerse él en su lugar y saber ir respetando sitios. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando los papás, sin ser tan mecánicos, va colocando al hijo a sentarse en un lugar en el desayuno, en la comida, en la cena, no por formalismo, sino por virtud. Cuando el hijo cumple los 8 años y hasta los 12 tiene que ir fomentando la virtud de la fortaleza. Qué difícil es un hijo que cuesta levantar. Qué difícil es un hijo que moja la cama. Qué difícil un hijo que no es exigente en el deporte. Qué difícil es un hijo que se queja del frío. Qué difícil es un hijo que no se quiere bañar con agua fría, que hay que calentarle el agua y que además cuando está caliente hay que volvérsela a calentar. Qué difícil al hijo que no se come la comida porque se le enfrió. Qué difícil. Y entonces vamos viendo la importancia de la virtud de la fortaleza. Pero viene la fortaleza que está acompañada de la perseverancia. El hijo que empieza el kinder a hacer un trabajo de plastilina hasta que lo termina. Y cuando se le corrige de que no está terminado, continúa hasta terminarlo. Continúa hasta terminar el dibujo. Continúa hasta terminar la tarea. Continúa hasta terminar la perseverancia en un objetivo. Ya sea, y claro, lógicamente que los papás que no les ponemos objetivos a los hijos, no le vamos fomentando el hábito de perseverar en ese objetivo. Cosas interesantes, por ejemplo, en los juegos de armar. Cosas muy interesantes cuando con los papás y los hijos nos ponemos a armar un rompecabezas hasta terminarlo. La laboriosidad es una virtud en la que no podemos cansarnos nunca, porque es la virtud del trabajo, del estar ocupado en cosas importantes. Qué pena me da a mí reconocer que hay niños totalmente haraganes y vagos, porque les falta la laboriosidad. Hay chicos que no se puede contar con ellos para nada, ni siquiera para tomar del suelo la servilleta, un cuchillo, una cuchara, un tenedor que se le cayó, levantarse y llevar la vajilla sucia, ponerse a limpiar la vajilla y colocar la vajilla limpia donde tiene que colocarse, la laboriosidad. Ven cómo nosotros nos vemos reflejados en las virtudes de los hijos, porque en definitiva somos nosotros, papá, mamá, los hermanos mayores, los que vamos fomentando hábitos positivos de la laboriosidad para que el hijo sea después un chico emprendedor. La paciencia. La paciencia es muy importante cuando el hijo tiene que soportar que tenemos que ir al hospital, que tenemos que ir al dentista, que tenemos que ir al médico, que tenemos que ir a la farmacia, que tenemos que hacer fila en el banco, que tenemos que hacer fila para ir a la escuela, que tenemos que hacer fila para entrar al aula, y va creando la virtud de la paciencia, de esperar. Lógicamente, la importancia de las responsabilidades, de asumir, ¿no?, pequeños encargos que luego cumplimos en la casa, en la escuela, en el colegio, en el instrumento. La justicia, que es la capacidad de un hijo o una hija de dar lo suyo a los demás, de respetar lo que es de los otros, a no apropiarse de los juguetes de los amigos, a saberlos devolver, ¿no? Yo tuve un caso en que la mamá se reía del hijo porque se robó los juguetes del hijo, del amigo, del primo,
hasta que un día, ya a una edad posible, le denunciaron de todos los bienes que tenía robados. Y lógicamente la generosidad, que la generosidad en definitiva es un chico que sabe dar lo suyo, que sabe prestar su bicicleta, que sabe prestar sus patines, que sabe prestar sus juguetes, que sabe prestar su tiempo. Entre los 13 y los 15 años, el chico tiene que aprender a vivir el pudor, a no salir desvestido. Lógicamente que el pudor se aprende desde el principio. En algún momento lo habíamos dicho, cuando nosotros vestimos al niño apenas saliendo del vientre de la madre, que le bañamos con la enfermera y le cubre de una manta, no solamente lo cubrimos para el frío, lo cubrimos para el pudor. Cuando nosotros cambiamos el pañal a un niño sin que esté gente alrededor, le estamos protegiendo el pudor. El pudor es muy importante para que el niño sepa cubrirse las partes íntimas, porque es cubrir la intimidad, la sobriedad a la hora de comer. No olvidemos que en México tenemos un alto grado de niños obesos, porque dulce que hay se lo come, chocolate que hay se lo come, helado que hay se lo come. Y además todavía después falta que se coma la comida y después el postre. La sociabilidad. Vamos captando los defectos y las virtudes de los hijos cuando los vemos relacionarse con nosotros. Cuando saben escuchar, cuando hay que escuchar. Cuando saben hablar, cuando hay que hablar. Cuando saben, ¿no?, que se cuente con ellos. Y cuando saben respetar a los otros en sus momentos. La sociabilidad lleva a la amistad. Cuando nosotros logramos que un hijo se enamore de sus amigos y de sus amigas, inicialmente de sus amigos varones, y que sea leal a esos niños, posiblemente no tengamos problemas de afectividad y menos de sexualidad, porque irá comprendiendo la diferencia que hay entre la amistad, el amor, la afectividad, el cariño, el respeto, y podrá también con el pudor cuidar el pudor de sus amigos, y no hará cuestiones de su intimidad en presencia de sus amigos, sino que aprenderá a cubrirse aún. Por eso es muy importante proteger mucho en las escuelas los baños, que tengan puerta, que los chicos puedan bañarse sin estar exhibiéndose, el respeto, la sencillez, el patriotismo. Y finalmente, hasta los 18 años, los chicos tienen que ir viviendo la prudencia. La prudencia de decir, la prudencia de hablar, la prudencia de juzgar, la prudencia de criticar, la prudencia de ver de lejos, la prudencia, ¿no?, de ver de lejos, la prudencia de cuándo me toca a mí, cuándo no, cuándo debo esperar y cuándo acometo. La flexibilidad. Íbamos de excursión a tal sitio, pero por circunstancias tenemos que cambiar, y aprendemos y enseñamos a los hijos a cambiar de planes, a cambiar de película, a que no haga berrinche. Yo quería ver fábulas, pero no había hijo. La capacidad de comprender a su hermanito menor, comprender que, etcétera. Lógicamente, la lealtad, la audacia, la humildad y el optimismo. Podemos dar una charla completa sobre el tema de la virtud, y se ha escrito muchos libros buenos sobre la virtud. No dejemos nosotros nunca de darnos cuenta de que la repetición constante de actos e ir metiendo a los hijos en esa repetición constante de actos les va a permitir ser chicos virtuosos, con las virtudes propias de la edad y por tanto con la madurez propia de la edad. La virtud forja la madurez y lleva a un chico a decirnos las cosas porque es sincero, a pedir perdón porque se da cuenta del error, a esperar, y empezamos a darnos cuenta de la importancia de la virtud.
Si los padres se proponen un proyecto exigente de virtud en los hijos, posiblemente tendrán muy pocas malas sorpresas y por el contrario, nada será sorpresa porque los habrán preparado para acometer en actos valiosos a lo largo de la vida. No solamente en el kinder, sino en la escuela, no solamente en la escuela, sino en la secundaria, no solamente en secundaria, en la preparatoria, y luego a disfrutarlo en la universidad, etcétera. Muchas gracias.